Shalom Lekulam, bienvenidos a esta linda comunidad de amor por la Torah y Eretz Israel llamada Ima Latina en Israel. Acá estoy en un parquecito de mi hermosa ciudad de Beit Shemesh, en todo el centro de Israel. Y desde aquí quiero compartirles algunas reflexiones. Yo sé que tal vez hay ruido de fondo y que la luz del sol está molestando un poquito, así que no se fijen mucho en esos detalles técnicos, sino todo el cariño que yo siempre le pongo a todo el contenido que les comparto a través de esta linda ventanita virtual, donde siempre espero brindar contenido positivo y contenido kosher para ayudar a combatir con luz tanta oscuridad que hay en el mundo. Y mientras ustedes pueden apreciar la vista desde uno de los vecindarios de mi ciudad, donde tan bellamente se mezcla el avance de la construcción, que la verdad la ciudad se ha expandido muchísimo, pero a la vez se conservan estos espacios verdes todavía que nos dan el oxígeno que necesitamos. Todo no puede ser cemento. Mientras ustedes van viendo esto, quiero contarles que estamos iniciando una nueva semana. Este Shabbat, Baruch Hashem, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de encontrar buenas noticias. Cuando encendí mi teléfono anoche, porque nosotros somos familia pues observante y obviamente durante el Shabbat no tenemos contacto con ningún aparato tecnológico, sí estamos todos a la expectativa de que dentro del marco del acuerdo que se está en este momento adelantando de alto al fuego temporal con la organización terrorista de Hamas, estaba el que iban a entregar 4 jóvenes vigías de las FD y de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y efectivamente lograron obtener su libertad ayer después de más de 15 meses de estar secuestradas. Como mujer, como madre, como hija, me empatizo y me solidarizo profundamente con ellas y sus familias. Estoy de verdad tan feliz de que después de tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto angustia, tanto abuso, finalmente ellas puedan estar de regreso en sus hogares, tratando de sanar sus heridas, de reconstruir su vida, de volver a mental y físicamente seguir adelante. Porque ese es el pueblo de Israel, un pueblo resiliente, un pueblo que está enseñado a superar los más duros obstáculos. Y la reflexión que les quiero hacer el día de hoy es la siguiente. Como les decía, de un lado me solidarizo con todas estas madres que en ese abrazo fusional con sus hijas expresaron cuán felices y agradecidas estaban con el Creador de poder tenerlas de vuelta, vivas. Cierto, eso que habían estado anhelando, llorando, orando por tantos meses, tantas noches, tantas lágrimas derramadas. Por otro lado, ustedes deben saber y entender el precio tan grande que nuestro país está pagando por cada uno de los hermanos o hermanas que logramos traer de vuelta. 200 bandidos con manos llenas de sangre están nuevamente en las calles de Gaza. Y eso es algo que es muy difícil de entender y de aceptar. Bueno, es que básicamente cuando el mundo le da la espalda a un país como nosotros, tan pequeñito, no hay mucho tampoco que se pueda hacer. Dependemos completamente de Dios y de las acciones que nuestros dirigentes tomen. Y por eso es que aquí es muy complicado. En otro video yo les decía que desde el ángulo que sea que se mire esta realidad, cada quien tiene su razón. Como madre, vuelvo y digo, no habría nada que estuviera en mis manos que yo no hubiera hecho por traer a mi hija de vuelta. Pero también me pongo como madre en el lado de las víctimas, porque hay madres que han perdido sus hijos en el conflicto, soldados también jóvenes, muchachos de 19, 20 años, con toda una vida por delante, que han estado en el frente de batalla y vilmente han sido aniquilados por estos terroristas. Entonces, cuando hablamos de esta gente que vuelve a las calles, sabemos en un 99%, si no es el 100%, que no tienen ningún
ningún arrepentimiento por todo lo que han hecho, que absolutamente no dudarían un segundo en volver a hacer lo que hicieron. Estoy hablando de gente que estaba pagando cadena perpetua acá en Israel. Cadena perpetua, muchos de ellos con 20, 25, 30 cadenas perpetuas. Ustedes espero que entiendan qué quiere decir eso, que nunca más iban a volver a estar en libertad, pero eso es precisamente lo que Hamas usa, la manipulación psicológica. Ellos saben, por eso es que el secuestro es tan buen negocio para ellos, y si es de alguien del ejército, mucho más. El domingo anterior estábamos recibiendo a 3 jóvenes civiles, 2 de las cuales incluso estaban en sus casas y de allá fueron secuestradas. Por cada una de ellas se liberaron 30 de estas, yo no sé cómo llamarlas, de verdad. Y ahora, porque son militares, les ponen más precio. Ahora entonces era 50 por cada uno. Ya hagan sus cuentas cuántos terroristas hemos dejado otra vez libres. Entonces, sí, como mujer, como mamá, me uno a muchas, y muchos obviamente también, que tememos qué va a pasar. Sabemos que a veces es cuestión de semanas, de meses, para que uno de estos Sinwar, que están siendo liberados también, haga otra cosa semejante. Toda esta situación es muy dura. Piensen también si alguno de ustedes, Dios no lo permita, fuera familiar de uno de los civiles, madres o niños, familias enteras que fueron asesinadas por estos que hoy están recobrando su libertad, cuando estaban pagando cadenas perpetuas por haber participado activamente en atentados terroristas acá en Israel. ¿Cómo se sentirían ustedes? Por lo menos tenían la tranquilidad que estaba tras las rejas, pagando por lo que hizo y evitándole a la sociedad un riesgo semejante. Y ahora sale como si nada. Otro dato curioso que les cuento es que de estos 200 que fueron liberados ayer, habían, no me acuerdo exactamente cuántos, pero creo que una docena que no querían regresar a Gaza, temían por sus vidas. No sé quién ni cómo, pero lograron persuadirlos de que allá debían volver. Pero a pesar de eso, solo uno de 200 dijo absolutamente no. Prefiero pasar el resto de mi vida en una prisión en Israel que ir a las calles de Gaza, a volver a estar rodeado de miseria, de hambre, a poner mi vida en riesgo y a seguir haciendo cosas que realmente no quiero. Y es que claro, si miramos la otra perspectiva, finalmente un prisionero en Israel tiene un techo, tiene comida, tiene asistencia médica, tiene educación, tiene apoyo, todo lo que necesita para eventualmente, si es su voluntad, poder reinsertarse a una vida decente. Ahora, el problema de estas personas es que desde que nacieron están expuestas desde sus mismos hogares a este lavado de cerebro. ¿Qué se puede esperar cuando las mismas madres, las canciones de cuna que les cantan, son relacionadas con matar judíos? Cuando los dulces a los niños se los reparten por maltratar a los soldados, y si pueden tirar piedras y hacer cosas que lo dieran mucho mejor y se ganan muchos más incentivos, entre comillas. Hay una pérdida completa de valores y los quiero dejar con esta reflexión. Y bueno amigos, desde este ángulo que la verdad no es el mejor, hay bastante sol y hay una yeshiva, es decir, un colegio de niños acá en el fondo, así que creo que están en descanso, se oye bastante el ruido. Pero no importa, porque eso es lo que yo les quiero mostrar. Acá la vida en Israel sigue. Acá seguimos con nuestro día a día.
Porque ¿qué se puede esperar después de más de 15 meses de una guerra que no comenzamos? No podemos cruzarnos de brazos y ser negativos y pensar que ya la vida no tiene sentido y que todo se acabó. Al contrario, como personas de fe, siempre estamos orando al Creador, poniendo en Él y absolutamente en Él la confianza, el bitajón se dice en hebreo, de que Él sabe exactamente lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace. Y seguramente nos va a mandar la Yeshua, es decir, la salvación. Tal vez Hashem quiere que recemos más, que nos unamos más, que aprendamos de todo esto que ha sucedido, que el mundo entero, todos ustedes, pongan los ojos acá y no para dejarse manipular de la propaganda mentirosa, donde solo muestran niños desnutridos y soldados supuestamente acabando con todo Gaza. Déjenme decirles que eso no es cierto. Y si no me creen, busquen fuentes primarias de información como yo siempre les sugiero. Filtren la información que consumen, que las redes sociales muestran demasiadas cosas, pero ustedes no saben qué es real y qué es no. Pero como ejemplos así claros y puntuales para que ustedes sepan de qué les hablo. Si en Gaza realmente existiera un genocidio, si en Gaza realmente todos los niños estuvieran muriendo de hambre, si a Israel no le importara los civiles de Gaza, las víctimas, primero tengan en cuenta que en una guerra nadie gana. Hay víctimas de lado y lado, eso es cierto. ¿Saben cuál es la gran diferencia? Que acá en Israel el ejército está por delante de los civiles, protegiéndolos como barrera, y por eso tantos inocentes soldados han muerto, por defender a cada uno de nosotros. Mientras del otro lado, ellos toman a esos civiles inocentes y los ponen de escudos humanos, incluyendo, sí, obviamente, mujeres y niños, porque son los más vulnerables, porque con ellos los pueden manipular a todos ustedes, fingiendo que somos nosotros los que les estamos haciendo daño, cuando yo no conozco un ejército más ético que el ejército de Israel, que siempre analiza y busca dónde está el enemigo e incluso persuade antes de atacar para que los civiles sean movilizados, cosa que obviamente estos grupos terroristas no permiten. Por eso es que ustedes ven dónde tienen sus guaridas, debajo de los hospitales, debajo de las escuelas, incluso de las propias mezquitas. Abran los ojos, vean la realidad. Otro ejemplo, ellos apenas inició este cese temporal por el acuerdo de alto al fuego, ya empezaron a celebrar prematuramente una victoria que no sé de dónde la sacaron, si es que la guerra no ha terminado. ¿Y cómo la celebran? Poniéndose sus uniformes. ¿A ustedes no les parece extraño que hasta hace poco mostraban las propagandas palestinas a hombres casi que sin ropa, mostrando cómo estaban de malnutridos, diezmados, sufriendo? Y de la nada aparecen estos grupos con uniformes nuevitos, casi que acabados de salir de la tienda. ¿De dónde sale todo esto? ¿Por qué así de la nada aparecieron? ¿Dónde estaban? ¿Por qué ahora sí disparan tiros al aire para mostrar su poder, para seguir intimidando? Pero muestran esa fortaleza, ahora ese teatro con el que entregaron a los rehenes que hasta ahora han sido liberados, dándoles disque certificados de libertad, con sello y todo. ¿De dónde sale toda esa parafernalia? Poniéndoles unos cinturones de cautiverio también, dándoles una bolsa con propaganda de ellos, en árabe y en hebreo, para que no quede la menor duda de que se les entiende, haciendo videos, obligándolas a estas niñas del ejército que acabaron de liberar a decir cosas en árabe, agradeciéndoles como que vinieran de unas vacaciones. No, pues estaban en un centro de reposo, será. Ustedes, los invito a ver las imágenes impresionantes del 7 de octubre, pero impresionantes, que sí, yo sé, a algunos les gustaría que yo las reprodujera en lugar de estarme viendo a mí, pero yo no me presto para eso. Creo que se difundieron por todos lados que no necesito volver a reproducirlas,
pero solo por si tienen ese problema de amnesia selectiva o de memoria a corto plazo y se les olvida en qué condiciones fueron sacadas estas 4 vigías del ejército. En pijama, ¿ok? En medio de la noche, soportando violaciones, torturas, todas las cantidades más. Es que como mujer, mamá, ni siquiera puedo transmitir lo que me dio a sentir esas imágenes tan monstruosas. Naama y todas las demás. Yo decía, ¿cómo muestran eso por las redes sociales? Pobre madre de ver por lo que ha pasado su hija. Y ahora quieren mostrar como que no, las trataron muy bien, miren cómo salieron, felices, sonriendo. Nadie sabe detrás de la cámara cuando estaban grabando y exigiéndoles que dijeran esos discursos armados, qué intimidaciones les estaban haciendo. Abran los ojos, por favor. Y si van a usar gafas como yo, al menos pónganse las gafas de la sensatez, de los valores. ¿De qué lado están ustedes? ¿Ese es el futuro que le quieren dar a sus hijos? De gente que lo único que tiene acá es un discurso de matemos a los judíos, acabemos con ellos, desde el río hasta el mar y se acabó. ¿Y ustedes creen que allá en Europa, en Estados Unidos, todos los países de Sudamérica, ustedes están cómodamente salvos de cualquier cosa? Y es que no ven las universidades, no ven todo lo que ya está pasando en los aeropuertos, en centros comerciales, en restaurantes. No hay un solo sitio seguro, porque eso es lo que quieren estas entidades de maldad. Coger a todo el mundo y sacudirlo e imponer ese lavado de mente, porque es lo único que existe para ellos. Para esas mentes criminales y de maldad, todos somos infieles, judíos, cristianos, drusos, todas las demás religiones, incluso musulmanes, que no los apoyen a ellos. ¿Cómo esperan entonces que lleguemos a una paz? Cuando para hacer la paz se necesitan 2 que estén de acuerdo con ella. Y acá solo es claro que Israel es el único. Miren el precio que estamos pagando por tener de vuelta a algunos de nuestros hermanos, que por cierto ni siquiera jamás cumplió con parte del pacto, que era traer el nombre exacto de los que iban a seguir liberando y en qué condiciones están, porque no sabemos todavía quiénes viven y quiénes no. Recuerden que este pacto o este acuerdo fue de solo 33 rehenes, ¿ok? 33 a cambio de todos esos terroristas que se están liberando. ¿Por qué los entregan a cuentagotas? ¿Por qué no nos dan el listado? ¿Por qué esa tortura psicológica? Porque eso es parte de su estrategia de guerra. Bueno amigos, y mi reflexión final para no alargar el video y porque el sol ya empezó a pegar bastante fuerte, es ustedes tienen que ser conscientes de que hay un juego psicológico muy grande desde el lado de aquellos que se esconden tras uniformes verdes y negros. Aquellos encapuchados que si no muestran su cara por algo será. Ustedes no se han preguntado cómo es posible que mientras, antes de que empezara a regir este acuerdo temporal, este cese al fuego, mientras ustedes solo veían por todas las redes sociales gente aparentemente muriendo de hambre, niños, hombres diezmados, casi que desnutridos, en las calles de Gaza completamente destruida. Incluso llegaron a mostrar y a decir que los pobres estaban muriendo de frío porque estaba nevando y no tenían cómo siquiera cubrirse. Cuando se nota que la gente que cree eso ni siquiera sabe dónde estamos, en un país donde, sobre todo en esa área, no cae nieve. Aquí sí mucho, en el Golán y a veces en Jerusalén un poquito, pero en una parte mediterránea que es Gaza, con costa sobre el mar, ¿cómo va a nevar? Ahora, si hablamos de desnutrición, sepan ustedes que más de 600 camiones de ayuda humanitaria entran diariamente a Gaza y ahora con el acuerdo incluso más. Y ahí vienen quién los recibe. Sí, exactamente, esos mismos que están sembrando esas ideologías de maldad, de muerte, de destrucción, que son capaces de dejar a su propia gente aguantando hambre,
porque esos camiones llegan allá y más se demoran en llegar que en desaparecer su contenido bajo los túneles. ¿Okay? También lo mismo con el combustible, con las ayudas para los hospitales, que ya sabemos que bajo ellos está toda esa infraestructura de túneles, igual que de las escuelas, de lo poquito que ha quedado. Entonces abran los ojos, no se dejen manipular. Disculpen la expresión que voy a usar para describir algo que es una realidad. No se conviertan en idiotas útiles, porque eso es lo que es una persona que no se informa, que es completamente ignorante porque no sabe la verdad y lo único que hace es repetir como loro lo que otros dicen porque suena más cool. Pónganle un poquito de razón a las cosas. Y cuando nos dicen que Israel es un país de apartheid y que acá estamos cometiendo un genocidio y otro montón de palabras que es que no me gusta usarlas, primero porque son bastante negativas, aunque realistas, pero también porque YouTube y todas las redes sociales sabemos que nos censura esta clase de contenido y no es la idea. Ustedes se imaginan si eso fuera cierto, entonces ¿por qué acá en este país, en Israel, el único país democrático de todo el Medio Oriente que defiende la libertad, la vida y los valores de la familia, por qué acá todas las señalizaciones, todos los letreros en las carreteras, incluso en los establecimientos comerciales están en varios idiomas? El idioma oficial de nosotros es el hebreo, sí, pero en paralelo está el árabe y el inglés, que es internacional. Si fuéramos un país de apartheid, entonces ¿ustedes creen que al ejército quiénes irían? Nuestro ejército obviamente está conformado por judíos, por árabes, por drusos, por cristianos, por todo ciudadano que sea de este país, porque aquí todo ciudadano tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones, acceso a la educación, acceso a la salud. Miren el ejemplo que les puse, incluso en las cárceles no se les niegan esos derechos fundamentales. Ahora pregunto yo, ¿ustedes tienen idea en qué situación, en qué condiciones estaban nuestros hermanos? Y siguen estando los que todavía están allá, 90 israelíes, incluyendo mujeres y 2 niños. 2 niños de la familia Vivas, cuyo papá y mamá todavía están allá. ¿Ustedes tienen idea en qué condiciones ellos están? Si siquiera pueden ver la luz del sol. Piensen en todo eso. Miren a quién apoyan. ¿Ustedes creen que el problema es acá para Israel? Miren lo que está pasando en todas las universidades del mundo. Es que ya no se puede ir ni a un centro comercial, ni a un restaurante. Tristemente, esta gente que va en contra de cualquier valor está dispuesta a abrir fuego a como dé lugar, incluso acabando con su propia vida, porque ellos ya saben que apenas disparen van a encontrar quien los detenga. Pero eso no les importa porque exactamente eso es lo que ellos quieren. La muerte. Nosotros amamos la vida, por eso sacrificamos tanto por traer de vuelta a nuestros hermanos. Si te gustó esta reflexión, si te ves reflejado de alguna manera en esta manera de pensar, ya sabes cómo expresarlo. Regálame un like, ayúdame a difundir esta verdad con mucha gente, ayúdame a esparcir luz en medio de tanta oscuridad, incertidumbre y también de ignorancia que hay por todo el mundo. Circúlalo, circúlalo, circúlalo. Comparte con tus amigos y Shabbat Tov desde Israel. ישראל, עמך דם חזק נושאים עיניים לשמיים